nuevamente por invitarme a esta iglesia. Ya han sido varias veces las que he tenido el privilegio de venir aquí y para mí es un regocijo grande porque al final lo que vengo a hacer es compartir aquello que ha sido de gran bendición para mi vida y para la vida de los míos. Muchos de ustedes no me conocen, otros sí. Mi nombre es Nelia Costa y Dios desde hace unos cuantos años pensaba en tener a mi hijo un año antes de nacer y ya va a cumplir 19, pues tuvo a bien poner en mis manos lo que enseño que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Yo sinceramente pienso que dentro de una iglesia todos los ministerios son importantes, todos ellos tienen una importancia relevante. Pero de alguna manera el mensaje de salud es un mensaje sumamente importante. ¿Y por qué es tan importante el mensaje de salud? Bueno, pues porque vivimos en un mundo en el que cada vez hay más personas enfermas, tanto en la iglesia como en la comunidad. Y nosotros necesitamos desaprender un conocimiento que en realidad no nos ha favorecido y empezar a aprender de acuerdo con los principios divinos, aquello que es lo único que nos va a ayudar a tener salud, por lo menos moderada, en un mundo de enfermedad. Dice Elena G. de White, quien ha sido cofundadora de nuestra iglesia y además de eso, pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX, que la única manera, la única esperanza de mejorar la situación es educar al pueblo en los principios correctos. Porque no conocemos esos principios. Y dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y podemos entender o palpar hasta qué punto estas palabras son una lamentable realidad en nuestro día a día, cuando cada semana nos reunimos en nuestros templos, y no solo en la iglesia adventista, en cualquier denominación cristiana, y podemos comprobar que la mayor parte de las oraciones que se piden es por enfermos. Enfermos de edad joven y de edad anciana. Hay muchísimos enfermos. Entonces eso quiere decir que hay algo que tenemos que hacer al respecto. Porque es una paradoja notar que la Biblia nos enseña que Jehová es nuestro sanador, que Dios tiene poder y que en la iglesia haya tantos enfermos. Pareciera a priori como que hay una contradicción. Y si no empezamos a actuar de la manera correcta, esto entre otras cosas trae descrédito al nombre de Dios, porque aquellos que no lo aman como deberían amarlo, o no lo reconocen como deberían amarlo, hasta se burlan de él cuando decimos, somos cristianos, estamos en una iglesia cristiana, creemos en Dios, que la Biblia dice que es el sanador, pero la iglesia está llena de enfermos. Eso es un problema tremendo. Entonces da un mal testimonio. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos lo que tenemos que aprender y le pidamos a Dios la fuerza de voluntad que muchas veces nos falta para practicar lo que hemos aprendido. Porque de nada vale aprender y no practicar. Tiene que ir fe y obra juntos. Y en el tema de hoy que he querido compartir con ustedes, creo que hay mucha información que realmente necesitamos conocer. Y le he puesto de título Aprendiendo a vivir con salud. Cuando me llamaron y me preguntaron, o sea, me invitaron para venir, yo sinceramente les confieso que siempre que me invitan a una iglesia, oro mucho antes de digamos, desarrollar un tema, porque quien de verdad sabe lo que la iglesia necesita saber es el Espíritu Santo, no yo. Así que tengo que orar para que el Señor impresione mis sentidos y yo poder compartir con ustedes esta información, que en este caso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Aprendiendo a vivir con salud. Y lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia. Y en él, en la Biblia, en ese libro, podemos leer un versículo que es sumamente importante. Es una exhortación que el Señor nos hace, nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es palabra de Dios. ¿Y saben por qué
este tema o ese versículo que, aunque tiene una gran connotación espiritual, yo lo puedo utilizar para este tema que nos está ocupando a día de hoy, que tiene que ver con salud, porque al final Dios nos quiere sanos en todo sentido, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. La sanidad es un concepto muy amplio y no hay mejor libro de medicina que la palabra de Dios. Es un libro completo. Todos los principios básicos que necesita el ser humano conocer y practicar para poder tener una vida saludable están ahí, en la palabra de Dios. Así que seguir este consejo es sumamente importante. Y tenemos que entender que para poder resolver un problema, lo primero que hay que hacer es conocer ese problema, porque no se puede resolver lo que no se conoce, pero no solo conocerlo, sino también entenderlo. Y nosotros tenemos que en estos momentos reflexionar para poder entender por qué estamos en la situación en la que estamos. ¿Cómo es posible que si se ora tanto por los enfermos, hay cada vez más enfermos? Porque que yo sepa, por lo menos a mí, a mi persona, por estar frente a un ministerio así, pues muchísimas personas, tanto de la iglesia como de fuera de la iglesia, a lo largo de cada semana me contactan para que les ayude a buscar alguna solución natural, por supuesto, para sus problemas de salud. Y me piden siempre, ora por mí que estoy enferma, ora por mi hijo, ora por mi mamá, ora por mi hermano. Cuando doy presentaciones también, siempre en el preámbulo que se hace, en el espacio de oración, escuchamos que casi todas las oraciones son por enfermos. Y vuelvo a decir, ¿cómo es posible que orando tanto por enfermos haya tantos enfermos? Realmente parece que va al revés. Y eso no es así. Miren, tenemos que entender algo. La medicina científica, la verdadera medicina es la que viene de Dios. Esa para mí es la verdadera medicina científica. ¿Por qué? Pues porque Él es nuestro creador, Él nos sostiene, Él nos quiere sanar, Él nos redime, Él sabe todo de nosotros y como nos creó, Él también puso desde un principio aquellas bases, aquellos fundamentos que son los únicos que permiten que el ser humano pueda vivir en salud. Nosotros tenemos que aprender que la verdadera medicina científica, que es la que viene de Dios, se conoce como higienismo. Eso es un tema que podemos dar en otro día. Y esta medicina se centra, a diferencia de lo que enseña en las facultades de medicina, y vengo de una familia de médicos, mi mamá y mi papá, doctores, y ahora mi hija también médico cirujano. La verdadera medicina científica nos enseña no a luchar contra las enfermedades, sino a potenciar la salud. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros potenciamos la salud, respetando estos fundamentos básicos que vamos a ver hoy, entonces la enfermedad no tiene lugar. Yo no me tengo que centrar en lo malo, sino en lo bueno. El Señor me está diciendo, ¿tú quieres vivir con salud? Pues tienes que aprender a vivir sanamente. No me dice, tienes que aprender a luchar contra los males que tienes, ya sean de cáncer, de osteoporosis, problemas gástricos, problemas de todo tipo, no. Aprende a vivir sanamente. Y cuando tú aprendas a vivir sanamente, automáticamente todos esos males, hasta donde sea posible, porque no siempre la curación es posible, depende de hasta cuán lejos hemos llegado, pero de cierta manera siempre vamos a salir beneficiados cuando nosotros obedecemos y respetamos la palabra de Dios. Y de hecho ahí tenemos a Abraham Lincoln, ese expresidente de esta gran nación, Estados Unidos, que era un hombre muy sabio, y entre todos sus dichos hay uno que recogí que tiene mucho que ver con el tema de hoy, y él dijo, la salud de la cual goza, usted mismo la ha escogido. Y eso es una buena noticia. Aunque nos puede estremecer, esto es una buena noticia, porque me está diciendo que yo tengo una responsabilidad personal sobre mi salud. Si no fuese así, entonces yo estaría condenado, por ejemplo, por mis genes, que de eso voy a hablar ahora, porque por haber heredado, por ejemplo, una predisposición a padecer tal o cual enfermedad, porque mi familia la padece. Pero como decía Lincoln, en gran medida la salud que tenemos es la que nosotros hemos elegido. E insisto, esto es una buena noticia. Miren, les quiero comentar esto tal cual lo puse aquí. La herencia de pecado pesa sobre nosotros. Esto refiriéndonos a la situación de salud que hay en la población mundial.
pesa sobre nosotros y nos golpea con gran poder y precisión. Somos una generación debilitada, con una sangre muy impura. Y la Biblia dice que en la sangre está ¿qué? La vida. Nuestra vida pende de un hilo, por lo que no podemos permitirnos ir en contra de las leyes dispuestas por el Creador, porque son los hábitos de vida errónea y los hábitos antihigiénicos los que traen consigo la enfermedad. No es la herencia la que nos condena, no es la genética la que nos condena, sino nuestro propio estilo de vida. Fíjense que hay un doctor adventista del séptimo día, él está en la Universidad de Loma Linda, en California, que él dice lo siguiente. A mí me encanta este eslogan de él porque es muy verídico. Él dice: la genética defectuosa carga la pistola, pero es el estilo de vida el que aprieta el gatillo. E insisto, igual que dije hace un momentito, esto es una buena noticia, porque nos pone a nosotros como responsables en gran medida del nivel de salud que tenemos. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted viene de una familia en la que su mamá, sus tíos, sus abuelos, todos ellos son diabéticos, por poner algún mal. Resulta que ahora usted empieza con signos de diabetes y usted piensa, bueno, yo haga lo que haga, voy a ser diabético porque ya lo heredé de mis antepasados. Y en esa conclusión errónea, usted dice, bueno, pues yo voy a comer lo que quiera, yo voy a no hacer ejercicio y voy a vivir el tipo de vida que yo quiera, porque haga lo que haga, como lo tengo ya en mi genética, esa enfermedad se va a manifestar en mí. Si eso fuera así, entonces ¿dónde queda un Dios de amor? ¿Dónde queda el Dios de amor que conocemos nosotros en la Biblia? No. Las personas heredan de sus antepasados no solo el código genético, sino, como yo también digo, a veces el código postal. Esto quiere decir que voy a padecer de diabetes, porque es de lo que estamos hablando en estos momentos, lo hemos puesto en nuestro ejemplo, porque realmente lo tengo en mis genes, pero también porque hago las mismas cosas que hacían mis antepasados. Como igual que ellos, vivo una vida de estrés igual que lo hacían ellos, no hago ejercicio como ellos. Entonces, claro, es como que uno tiene dentro de sí un fuego, una llamita incipiente, una llamita pequeña. Y todos los tenemos, algunos tenemos una predisposición genética a padecer diabetes, otros obesidad, otros cáncer. Pero resulta así que si yo tengo esto dentro de mí de manera incipiente, y es como un fuego pequeñito, y yo decido avivar ese fuego, entonces lo que voy a tener es un gran incendio. ¿Cómo yo avivo ese fuego? Pues ir respetando lo que vamos a ver en el día de hoy, este conocimiento verdadero que debemos tener para mejorar la situación. ¿Cómo yo puedo hacer que ese fuego no se convierta en un gran incendio? Bueno, pues respetando lo que Dios me está diciendo. ¿Sabes una cosa? Es triste notar, me decía la hermana que me invitó hace un ratito, ella me decía, tú no te sientas mal si ves que llegan poca gente a estas presentaciones. Yo personalmente no me siento mal por eso, para nada. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo sé que esto es un conocimiento que viene de Dios y Dios va a permitir que lleguen todos aquellos que deciden llegar. Los que no quieren llegar, pues no quieren la bendición de Dios, porque el Señor no nos obliga a nada. Pero lo paradójico es que la mayor parte de las veces estamos pidiendo oración y no estamos, queremos solución sin hacer nuestra parte. Y nuestra parte es instruirnos, es tener este tipo de conocimiento y practicarlo para poderlo también compartir. Cuando una persona se beneficia con este tipo de conocimiento, que tiene valor no porque venga de mí, sino porque viene de Dios, esta es la gratitud que siente, que no puede quedar callado, va y se lo dice a otras personas. Por eso el mensaje de salud, que es un mensaje profundamente impopular, porque trae consigo la necesidad de romper con hábitos de vida que, aunque sabemos que no son los correctos, no estamos dispuestos a abandonar. Pero este mensaje se considera el brazo derecho del Evangelio. El brazo derecho. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, y Él es nuestro modelo, nos enseñó cómo debíamos actuar. Y en los 3 años y medio aproximadamente que duró su ministerio, fue más el tiempo que Él dedicó a curar que a predicar.
Él primero curaba y después entonces predicaba. Después le decía a las personas, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces, lo paradójico es ver cómo sobre todo dentro de nuestras congregaciones, y les digo, esto es algo que pasa a nivel global, no se enfatiza en un mensaje que es de salvación, pero cada semana estamos pidiendo oración por los enfermos. Dios está mandando la respuesta a las oraciones, pero no estamos escuchando la respuesta porque no queremos dejar de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y Dios quiere que vivamos de una manera determinada porque solo Él sabe lo que es mejor, solo Él sabe lo que nos conviene. Y no es fácil seguir el mensaje de salud, porque va en contra de lo que hemos aprendido y practicado desde nuestros años más tiernos de vida. Por eso ahí entra a jugar un versículo tan importante que todos conocemos y que tiene mucho valor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo estoy viendo que como estoy actuando me está trayendo consigo enfermedad, no solo a mí sino también a los míos, y yo veo que me están dando un mensaje, pero que me es difícil practicarlo porque va en contra de lo que yo siempre he practicado. Aunque mi intelecto me dice que es correcto cambiar, la fuerza de voluntad es una virtud, digamos, que perdimos desde el Jardín del Edén, nos falla. Entonces llega el momento de doblar rodillas y de recordar Filipenses 4:13 y decirle al Señor, sinceramente, lo que he hecho hasta ahora no ha sido correcto. Y no solo me ha perjudicado a mí, sino al resto de mi familia. Por ejemplo, poniendo en las mesas alimentos que no son correctos. Aunque la salud no solo depende de la comida es muy importante para poder tener salud. Entonces, si una señora, por ejemplo, una cabeza de familia, no se instruye en este conocimiento y compra aquello que parece comida, huele como comida, tiene textura de comida, pero que en realidad no es comida, y nuestros mercados están llenos de eso, y lo hace así porque le falta, entre otras cosas, este conocimiento, no solo está poniendo en peligro su vida, sino también la de los suyos que están comiendo lo que ella le está dando. Y esto va más allá. Si nosotros como iglesia, porque en nuestras casas nosotros podemos hacer lo que queramos, entre comillas, porque se supone que somos cristianos, que somos coherentes y que somos sinceros. Así que si yo digo que, por ejemplo, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, tanto en la iglesia como fuera de ella, yo tengo que hacer todo aquello que preserve a este templo, que es mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, de la mejor manera posible, esté en la iglesia o esté fuera de la iglesia. Pero si ya malo es hacer lo que no es conveniente en nuestras casas, peor aún es hacerlo en la iglesia. Porque lo que sí es una incongruencia, por ejemplo, y esto lo digo de manera general, por los sitios a los que voy, casi siempre las invitaciones de las personas que me invitan es diciéndome, la iglesia necesita instrucción, porque, estamos en una situación muy precaria a nivel de salud. Y perdemos credibilidad delante de una comunidad a la que le queremos ir a predicar estando nosotros mismos enfermos. Ellos dirán, ¿dónde está el poder del Evangelio? Pero el poder del Evangelio está aquí, en este sentido. Nosotros oramos, por ejemplo, Señor, bendice a la iglesia, cura a los enfermos, y el Señor dice, vale, les voy a responder. ¿Cómo nos va a responder? A través del mensaje de salud. Pero resulta que no lo escuchamos y mucho menos lo practicamos. La respuesta está ahí. Por eso es tan importante dedicar tiempo a este tipo de conocimiento y pedirle a Dios la fuerza de voluntad para poderlo practicar. Yo les digo sinceramente, en mi familia, yo vengo de una familia que no es cristiana, solo somos cristianos ahora mis 2 hijos y yo, y en mi familia no se conoce o no se conocía nada de esto. Yo he tratado de hablarla a lo largo de los años muchísimo de este tipo de información, y sobre todo he tratado, a medida que yo voy aprendiendo y Dios me va capacitando, de darle mejor testimonio. Ellos no saben en ese sentido, les cuesta practicar, pero conocen o van conociendo cada vez más, y en lo poquito que van practicando, ellos ven los beneficios. Porque Dios no se equivoca y nos ha dado este mensaje, que es un mensaje de bendición para la iglesia. Lo que pasa es que es un mensaje rechazado, insisto, porque muchas veces las personas lo conocen como el mensaje de los no. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas. Pero yo, más que verlo como el mensaje de los no, lo veo como el mensaje de la bendición.
porque el Señor todo lo que nos da es para protegernos del mal, para que no llegue a nosotros tanto dolor. Miren, oramos como cristianos siempre pidiéndole al Señor que venga pronto, porque realmente este mundo ya no da más, en todo sentido. El nivel de degeneración que hay, a nivel económico, a nivel moral, a nivel familiar. Una de las señales que nos indican que Cristo está a las puertas no solamente es la condición espiritual de la iglesia, que ya sabemos que en la Biblia se dice que es tibia, sino también el hecho de que vivimos en un mundo en el que cada vez las enfermedades van a estar más a la orden del día. Eso es bíblico, es una de las señales, y eso lo vemos por doquier. Eso quiere decir que este conocimiento no solo nos sirve en un momento puntual, sino para vivir de ahora en adelante. Porque el mundo no va a mejor, va a peor. Y eso no es una mala noticia, es una buena noticia. Porque quiere decir que Cristo va a venir a poner orden en un mundo que está en caos. Y una de las cosas que nos está diciendo que está en caos es la cantidad de enfermos que hay por doquier. Y la gente vive pendiente del seguro médico, de la industria farmacológica, de la industria médica, pero la Biblia me dice que Cristo vino para darle libertad a los cautivos. Y un enfermo hasta cierto punto es una persona que está cautiva de su enfermedad. Y Cristo también nos quiere liberar de esas situaciones. Pero para eso, insisto, es prioritario que conozcamos y practiquemos todo este tipo de verdades, porque realmente como raza humana estamos en términos de salud muy, pero que muy mal. Miren, vamos a hablar un poquito de estadística. Más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud. Más del 95%, incluyendo niños. Y más de un tercio tiene más de 5 padecimientos. Estamos hablando de muchísimo. Y ahora me viene a la mente algo que hay veces que me toca enfrentar o me toca argumentar. Dios no necesita que nosotros le defendamos, pero hay veces que como cristianos tenemos que poner las cosas como son, con respeto, por supuesto, y con las mejores maneras posibles. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar a personas blasfemando contra Dios porque conocen que ha nacido un niño enfermo? Cuando uno va a los hospitales pediátricos, mi papá era pediatra, mi mamá ginecóloga, se ve de todo. Y lamentablemente no falta quien dice, Dios no existe o Dios no es bueno, porque si de verdad fuera bueno y fuera un Dios de amor, ¿cómo es posible que permita que tal niño tenga cáncer, que nazca aquel niño así, que nazca? ¿Cómo es posible? Y la verdad es que si nosotros no tenemos claro estas cosas que vamos a ver hoy, podríamos cuestionarnos hasta el carácter de Dios. Porque las cosas llegan ahí. Porque eso es lo que ha querido el enemigo de todo lo bueno, que nosotros nos cuestionemos el amor de Dios hacia la raza humana. Pero he aprendido lo siguiente. La Biblia dice que en la sangre está la vida, lo vimos hace un momentico. Eso quiere decir que para que en un cuerpo haya vida, la sangre tiene que ser de calidad. Para que la sangre sea de calidad, tenemos que respetar las leyes de la salud, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y que incluyen, por ejemplo, el comer y beber como Dios manda, pero que no solo tiene que ver con eso. Resulta que si una pareja, ya sea joven o de mediana edad, decide tener un hijo, y en el momento de la procreación, su propia sangre no está en condiciones óptimas, porque han vivido irrespetando estas leyes naturales, la probabilidad de que les nazca un niño enfermo es súper elevada. Entonces se conciben hijos en esa situación, el hijo sale enfermo o enferma y después se culpa. Eso es una tremenda injusticia. Y eso puede pasar, fíjense, por desconocimiento o por rebeldía. Porque a veces no se conoce este mensaje, o sencillamente porque se conoce y porque no se obedece. En el primer caso entra ahí un poco en juego nuestra responsabilidad, porque el mensaje de salud no es un mensaje exclusivo de la Iglesia Adventista, es un mensaje bíblico, es para todo el mundo. Pero de alguna manera nosotros hemos sido depositarios de este mensaje, hemos sido como sus guardianes, y tenemos amplia bibliografía en todos esos libros inspirados que escribió la mensajera del Señor, Elena G. de White, sobre el mensaje de salud, que yo les recomiendo leer esos libros.
mente, carácter y personalidad, consejos sobre el régimen alimenticio, la temperancia, ministerio médico, ministerio de curación. El ministerio de curación es un libro que se considera la Biblia de la salud. Ahí hay fundamentos básicos para la salud de los seres humanos. Y sin salud es imposible tener una vida de felicidad. Yo creo que una de las cosas que más buscan los seres humanos es tener salud. Y muchas veces cuando se tiene salud no se valora. Y se empieza a valorar cuando se pierde. Entonces Dios nos está mandando esta información para que nosotros no tengamos que llegar a una situación de dolor. Y si lamentablemente ya estamos enfermos, que podamos mejorar hasta donde se pueda, pues nuestra condición. Fíjense que casi todas las enfermedades modernas, que se conocen como enfermedades agudas y crónicas degenerativas, en las que se agrupan cáncer, como decíamos ahorita, osteoporosis, obesidad, enfermedades que tienen que ver incluso con la percepción del mundo exterior, como cuántas personas no hay con ansiedad, con depresión. Todas ese tipo de enfermedad están asociadas al estilo de vida, o mejor dicho, al mal estilo de vida. Y ahí tenemos al Dalai Lama. Yo soy cristiana adventista del séptimo día, yo no soy budista, yo no pertenezco a su religión. Pero hago como Pablo, y esto me pareció muy interesante, hago como dice Pablo en la Biblia. Lo examino todo y retengo lo bueno. Me llamó la atención algo que leí que dijo el Dalai Lama, dijo así: lo que más me sorprende del hombre occidental, o sea, él vive en el oriente, y nosotros estamos en el hemisferio occidental. Él dice, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutan del presente. Por lo que no viven el presente ni el futuro. Y viven como si no tuvieran que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido. Qué palabras de sabiduría dice el Dalai Lama. Por eso les decía que, aunque yo no soy budista, el mismo Pablo nos enseñó que se puede examinar todo y retener lo bueno. Y de una conferencia que escuché de él, de casualidad, bueno, no creo que sea casualidad, Dios guía siempre los hilos, pues él estaba hablando acerca de esto. Estaba hablando acerca de cómo él no entendía cómo vivían los hombres en el mundo occidental, que es en la parte del mundo en la que estamos. Mire, una de las cosas, yo les decía que la salud multifactorial no solo depende de la comida, aunque la comida es fundamental para tener salud. Vamos a poner una de las cosas que caben aquí en su razonamiento, que parece un trabalengua, pero tiene una profundidad absoluta, porque está describiendo el estilo de vida occidental. Una de las cosas que está padeciendo tanto el hombre de este hemisferio es la adicción al trabajo. Las personas son adictas al trabajo en este hemisferio del mundo, por el estilo de vida que se quiere mantener, por ambición, por tener determinadas cosas, por el motivo que sea. Y eso hace que la gente malviva, no que viva, sino que malviva. En primer lugar, desatendiendo a la familia. ¿Sabían ustedes que la adicción al trabajo es una de las primeras causas de divorcio en este país? Y eso es algo que de manera personal lo he sufrido. La adicción al trabajo puede traer eso consigo. Pero además de eso trae que a las personas se le amargue el carácter totalmente. Porque quien está pendiente siempre de trabajo, ¿cómo puede tener de verdad gozo en su corazón? Hay una desatención, por ejemplo, a la ley del descanso. Porque está siempre pendiente del trabajo y aún estando en casa su mente no descansa. Ni se come correctamente. O sea, eso es un problema que tiene que ver con el estilo de vida occidental. Y que en el mundo oriental pues no se practica como aquí. Ellos en ese sentido son más prudentes. Entonces son cosas en las que tenemos que pensar, porque si queremos, como decía Elena G. de White, mejorar la situación, lo único que tenemos que hacer en primer lugar es comprender cuáles son los principios de vida correctos. Ese es un libro que escribí, el año pasado, ya hace un año, lo cogió alguien, creo que fue este matrimonio. Les confieso que en ese libro, que se llama Origen y Curación de la Enfermedad, hice un recorrido con respecto a toda la base o toda la raíz de la enfermedad desde el punto de vista físico, mental y emocional. Realmente yo misma me impacté investigando para esto.
Porque ya les digo, cuando se habla de mensajes de salud, muchas veces se piensa que solamente vamos a estar hablando acerca de que si somos vegetarianos o no. Yo no sé por qué se cierra el mensaje de salud en esos puntos. El mensaje de salud abarca todo el estilo de vida y también la manera en la que tratamos las enfermedades una vez que estamos enfermos, que debe ser sobre todo con remedios naturales. Eso es algo que deberíamos aprender, remedios sencillos, remedios naturales que nos ayuden a salir de problemas serios. Bueno, pues en este libro, en la parte, digamos, introductoria, escribí algo que ahora quiero compartir con ustedes porque ahí, digamos que expuse el sentir que tengo después de los años en los que he estado compartiendo este mensaje. Puse así, a ver, creo que así lo veo mejor. Dios es un Dios bueno. Nos ha dado organismos a los sumos resistentes, pero se abusa mucho de la bondad y la misericordia de Dios. Muchos creen que la enfermedad nunca llegará, pese a que viven en constante violación de las leyes naturales, porque la mayor parte de las veces la enfermedad es progresiva, avanza silenciosamente y no se manifiesta en el mismo momento de la transgresión. Quizás pasen 30 años en la vida de un fumador antes de que le sorprenda un diagnóstico de cáncer de pulmón, o tal vez transcurran 25 años en el transgresor de las leyes de la alimentación antes de que padezca de gastritis, de enfermedad de Crohn o de cáncer de colon. A lo mejor después de haber sufrido durante 10, 15 o 20 años de estreñimiento continuo es que aparece la diverticulitis, o tal vez pasen 5 años de mantener el colon sucio antes de que una apendicitis derrumbe a una persona de dolor. ¿Y qué decir del cáncer? ¿Es una lotería? La respuesta es no. Esa horrible enfermedad es un resultado. ¿Un resultado de qué? De un estilo de vida equivocado, de años y más años de transgresión, lo cual ha debilitado tanto el organismo y acidificado a tal punto la sangre que incluso nacen niños inocentes con esa condición. La realidad es que, aunque la enfermedad tarde, siempre llega cuando le ha precedido la infección. La violación de la ley siempre trae consecuencias y la gravedad de las consecuencias está en íntima relación con la intensidad de la transgresión. A veces, cuando le he explicado estas cosas a la gente, alguien me ha dicho, bueno, de algo me tengo que morir, y tienen toda la razón. Algún día todos moriremos. Pero no es lo mismo morir de viejo que de morir de enfermo. Incluso si se ha vivido en armonía con las leyes de la vida, se puede llegar a la ancianidad en un buen estado de salud, felices y sin aflicción. No debemos vivir en la equivocación. Por eso hoy más que nunca necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, si es que nuestro objetivo es escapar hasta donde sea posible de tanto y tanto dolor. Las leyes de la salud están hechas y han sido dadas para que las respetemos, para que podamos vivir una vida mejor, para que no seamos cautivos en nuestras propias vidas por estar viviendo vidas debilitadas porque estamos enfermos de unos u otros padecimientos. Dios ha hecho de nosotros seres humanos con una capacidad grandísima de aguantar maltratos a nuestro cuerpo, que insisto, es el templo del Espíritu Santo. Dios nos hizo de manera tan maravillosa, y recordemos el relato de la creación. Cuando Él quiso que existiera la luz, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando llegó el momento de crear al ser humano, Él dejó todo lo que estaba haciendo y con sus propias manos moldeó, nos dice la Biblia, digamos que un muñeco, y sopló en él aliento de vida, y fue entonces un ser viviente. Así que esto quiere decir que cada estructura que hay en nuestro cuerpo fue creada con toda la inteligencia, con toda la sabiduría que viene de Dios, que es el Creador. Cada órgano de nuestro cuerpo cumple una función específica y que es irreemplazable. O sea, cuando me falla, por ejemplo, el hígado, y por cierto, aquí introduzco un concepto, el cuerpo es un todo, es una unidad integral, donde todo está interconectado con todo. No hay una piscina dentro de nuestro cuerpo. Cuando una persona dice, estoy enferma del hígado, en realidad es una verdad parcial, no total. Porque no está enferma del hígado, está enferma de todo su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque el hígado es el laboratorio del cuerpo. En él se realizan muchísimas funciones metabólicas,
cada día. En él se realiza también el filtraje, o sea, se filtra, porque es un órgano de limpieza, muchísimas sustancias tóxicas. Por eso los alcohólicos, lo primero que se les enferma después es el hígado y tienen una cirrosis, porque constantemente está tratando de limpiar. Entonces, cuando yo estoy enfermo del hígado, yo estoy enferma de todo mi cuerpo. Cuando yo estoy enferma de un riñón, yo estoy enferma de todo mi cuerpo, porque todo está interconectado con todo. Por eso, de la misma manera en que la salud, o sea, el cuerpo es un todo, la salud es un concepto integral. Cuando yo empiezo a hacer las cosas que Dios me dice que tengo que hacer, no solo se me mejora y hasta se me revierte completamente, dependiendo del caso, mi problema de obesidad, mi problema de hipertensión, mi problema de cáncer, no, se revierte todo. Porque estamos o sanos o enfermos. Esto es un concepto que también es contrario a lo que se estudia en las facultades de medicina, donde entre otras cosas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con salud, se nos enseñan las especialidades. Fíjense que cada vez hay más especialidades. Está el especialista, ahora mismo mi hija está terminando su carrera de especialista en ginecología y obstetricia. Ella es médico cirujano, pero está terminando esa especialidad. Entonces, el problema de que haya tantas especialidades hace que el organismo no se vea como un todo. Entonces, nunca en realidad hay solución, porque no estamos viendo al cuerpo humano tal cual Dios lo ha creado. Lo estamos tratando de, digamos que partir de acuerdo a los diferentes órganos y sus funciones. Y no hay ni una sola ciencia que integre todo eso. Estamos viendo que por muy buenas intenciones que haya, hay un fracaso marcado en este tipo de enfoque de la medicina. Y ustedes saben qué es lo que nos da la noción de esta conclusión. El hecho de que los hospitales siempre están llenos, siempre están llenos. Las listas de espera siempre están, la gente quejándose de que si el médico lo puedo ver dentro de 3 o 4 meses, porque siempre están llenos los hospitales. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, que se supone que es el primer país del mundo, es un país en el que hay tantas personas enfermas? Si tenemos todo en nuestra mano, ¿qué cosa es lo que está fallando? Bueno, pues que el enfoque no es el que ha dado el jefe de todo, que es nuestro Señor, que es nuestro Creador. Ha habido un desenchuche, de una desconexión de la naturaleza y de nuestra naturaleza. Y como resultado vemos el caos que hay por doquier. Yo siempre le agradezco a Dios por este conocimiento. ¿Saben ustedes por qué? Porque es luz para estos momentos de tinieblas en los que estamos viviendo. Y si queremos vivir, insisto, en salud, no queda más que escuchar este tipo de información y empezar con su ayuda a practicarla. No hay otra manera de salir de tanto sufrimiento. Y fíjense que Dios nos ha hecho de manera tan perfecta y nos ha dado tal capacidad de aguante que en realidad podemos decir que enfermarse cuesta mucho trabajo. Cuando alguien está enfermo constantemente es porque se ha roto otro mecanismo, digamos, de protección que el Señor ha puesto en nuestras naturalezas. Enfermarse cuesta mucho trabajo, empeño y esfuerzo, porque Dios ha hecho el cuerpo humano con tal capacidad de resistencia que es capaz de soportar durante años y años muchísimo maltrato. Curarse tampoco es fácil y requiere de arrepentimiento, de esfuerzo, de disciplina, de autocontrol o dominio propio, de paciencia, dinero y también de tiempo. Nuestro cuerpo ha sido maravillosamente creado y Dios espera que lo reconozcas y que seas responsable con él, para que podamos vivir vidas que de verdad le honren. Y como iglesia, y llevando esto, extrapolándolo al punto espiritual, para que podamos cumplir con la misión que se nos ha dado, que es predicar el Evangelio. Como una iglesia que está enferma, que está debilitada, por eso ya estamos aprendiendo a vivir con salud, como una iglesia que está debilitada por el tema de la enfermedad puede cumplir con nuestro principal objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio. Pero si resulta que me duele el estómago, que tengo gastritis, que tengo artritis y no me puedo ni mover, ¿cómo vamos a cumplir con esa misión? Es que es imposible. Por eso, una de las trampas más importantes que ha utilizado el enemigo es minar nuestro entendimiento para que asumamos un estilo de vida que sea contra natura, que nos lleve en contra de lo que Dios ha establecido.
y nos hace, entre otras cosas, ver el mensaje de luz que nosotros nos estamos recibiendo a través del mensaje de salud como el mensaje de los nos, como un mensaje de un Dios que lo que quiere es que vivamos vidas que nos disgusten, que no hagamos lo que queramos, pero es que casi siempre las decisiones que como seres humanos tomamos son contrarias a lo que Dios quiere, y al final hemos visto que lo único que nos trae es muchísimo, muchísimo sufrimiento. Y lo cierto es que de la misma forma que en la que cuando se nos rompe un carro viene la grúa y se lo lleva, por supuesto para el mecánico, si no cuidamos nuestro cuerpo viene la ambulancia, que es la versión humana de la grúa, y también nos lleva para el hospital. Todo se quitó el tema, no sé qué pasó. Todos tenemos que entender, insisto en esto, que tenemos que respetar esas leyes naturales porque son una bendición para nuestro cuerpo. En lo que ponen otra vez la presentación, déjenme comentarles algo. Yo soy hija de médicos, mi papá era pediatra, digo era porque lamentablemente falleció igual que mi mamá, y mi mamá era ginecóloga. Y ahora mi hija terminó en médico cirujano y está por terminar la especialidad en ginecología y obstetricia. Por lo tanto, he vivido la mayor parte de mi vida en el mundo, digamos, médico, entre doctores. Yo recuerdo que de pequeña mi mamá siempre estaba de guardia en el hospital con sus pacientes que estaban por tener a sus bebés, y a mí me llevaban, me iba a buscar a alguien a la escuela, y en el salón de preparto estaba yo así haciendo mis deberes de la escuela. Crecí así y aprendí a través del contacto con ellos que lo que están practicando o lo que se está practicando a través de medicina no nos trae los beneficios que esperamos, porque, insisto, es contrario a esos fundamentos a lo que Dios ha establecido para nuestro cuerpo. Vivimos ahora mismo, que eso lo vamos a ver dentro de un momentico también, en un tipo de cultura en la que nos han hecho creer que para estar sanos dependemos siempre, por ejemplo, de fármacos, de cirugía, de ese tipo de cosas. Y aunque es cierto que en momentos determinados los medicamentos son importantes, porque de hecho hay una cita de Elena G. de White en la que ella dice que los medicamentos hay que usarlos infrecuentemente, quiere decir que no es que haya que desecharlos, sino que hay que usarlos en momentos puntuales. ¿Cuáles son esos momentos puntuales? Imagínense que alguien llega a un hospital porque ha tenido un paro cardíaco y en ese momento su corazón está prácticamente detenido. Si no se le administra en esos momentos, por ejemplo, adrenalina o algo que lo haga salir de esa situación, pues imagínense ustedes, se puede morir. Quiere decir que ese fármaco le va a salvar la vida a esa persona en ese momento, por eso es importante. O a alguien que esté en una situación, por ejemplo, que tenga un problema congénito, que haya salido con una malformación de cualquier órgano, pues necesita, para poder tener vida, extender su vida, aunque sea de forma artificial, ese tipo de fármacos. O sea, hay momentos puntuales en los que hace falta, si alguien se somete a una cirugía, hace falta anestesia, hace falta aplicar antibióticos. Pero ahora miren una persona, por ejemplo, que tenga problemas gástricos, problemas de gastritis, problemas así estomacales. Y resulta que va a su médico y lo que hace es mandarle pues antiácidos para esa situación, para que disminuya su nivel de acidez que le está quemando literalmente las entrañas. Mire, por más antiácidos que tome, si no quita de su dieta los alimentos y las bebidas que le han irritado, jamás va a mejorar su condición. Nunca, da igual que oremos mucho por ellos, que esa es otra cosa de que tenemos que tener muy claro, el tema de la oración por los enfermos, no la va a mejorar, porque resulta que está poniendo en su cuerpo aquello que le está irritando. Hay que hacer nuestra parte para que Dios pueda hacer el resto. Por eso les decía al principio que mientras más oramos, más enfermos hay. Porque Dios no nos puede salvar ni sanar en la iniquidad, sino en la santidad, mediante la obediencia a leyes de vida que Él ha puesto desde el principio de los tiempos. Aquí está el mensaje de salud resumido.
En este hermoso versículo que es una promesa en Éxodo 15:26, el Señor nos dice: si oyeses atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, pone 4 condiciones antes de la bendición, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Nos está sanando, pero fíjense que nosotros siempre repetimos la última parte del versículo y dónde quedan todas las condiciones. Entonces eso explica por qué oramos y no viene la sanidad. Vienen parches en realidad, que la gente recibe en forma de migajas, que le hace pensar que está sano, pero que no lo está. Porque si yo estoy orando por unos enfermos, por ejemplo, y resulta que esos enfermos han estado ingresados en el hospital un tiempo X, y salen de ahí, pero en realidad salen dependiendo de montones de fármacos, yo les pregunto, ¿usted cree que se sanaron? Salieron del hospital, pero no se han sanado, porque si estuvieran sanos no necesitaron los fármacos. Pero el Señor nos está diciendo dónde está la solución. Y por cierto, hablando de hospitales, les voy a comentar algo que me ha venido a la mente ahora para que no se nos olvide. Miren, la mayor parte de la comida que se sirve en los hospitales es el mismo tipo de comida que hace que la mayor parte de la población esté enferma. Arroz refinado, cereales refinados, a veces carnes, montones de cosas con azúcares, gelatina. Cuando yo estaba, cuando yo estaba casada, mi esposo o mi ex esposo tuvo un problema de un accidente. Lo ingresaron, le dieron un pelotazo jugando pelota en la cara y tuvo necesidad de una cirugía maxilofacial importante, porque le fracturó el pelotazo casi todos los huesos de su mejilla izquierda. Cuando él salió de esa operación, que era una operación grandísima, yo lo primero que hice fue, cuando supe la gravedad de la cosa, porque me avisaron, cuando llegué al hospital él estaba súper inflamado, o sea, era otra persona, no parecía él, se le salieron todos los fluidos y todo fue horrible. Yo lo primero que hice fue recordarle, y yo le dije, mira, la Biblia nos ha dado la receta para que nosotros podamos tener sanidad en caso de enfermedad. Y en ese caso, su problema de salud no era por violar las leyes de la salud, sino por un accidente, pero al final el resultado era parecido. Y yo le dije, recuerda lo que dice la Biblia en Santiago 5, 13 al 15. Y la Biblia ahí nos habla del ungimiento. Esa es una herramienta de sanidad. Dice la Biblia, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Pues llamen a los ancianos de la iglesia y que le unjan. Pero hemos llegado a pensar muchas veces que ese ungimiento es para morirnos. Si nos toca morir, moriremos, pero es una herramienta que trae consigo la reconciliación con Dios. A él lo ungieron. Yo le dije, no permitas que te pongan un dedo encima antes de que te hayan ungido, porque eso es bíblico. Gracias a Dios escuchó, se llamó al pastor, el pastor vino y se lo hizo. Cuando él sale de la cirugía, que fue una cirugía de muchas horas porque tuvieron que reconstruirle, viene la enfermera y le trae lo que iba a ser la dieta blanda que se suponía que él iba a tomar. ¿Saben en qué consistía una de las cosas que tenía esa dieta blanda? Café. Cuando ella le trae esta bandeja, yo veo eso, por poco me desmayo. Yo le dije, gracias por traer el café, porque no hay que utilizar malas maneras para decir las cosas. Muchas gracias, pero no, mi esposo no va a tomar café. Ella se sintió mal de que yo le dijera así. Eso es lo que el médico mandó. Estábamos en un hospital maxilofacial, en Kendall, allá abajo en la zona de Miami. Y entonces yo le dije, gracias, insisto, pero yo no le voy a dar café. O sea, de ninguna manera, el café tiene cafeína, eso acidifica muchísimo el cuerpo, altera el sistema nervioso, y él lo que necesita es los mejores alimentos, que sean líquidos, como jugos verdes, que le ayuden a reconstituir su cuerpo. Ella se enfadó, yo oré muchísimo, porque yo dije, imagínate la enfermera que la atiende y está enfadada, qué problema, ¿no? Pero ella fue a darle las quejas al doctor, y vino el doctor. Fue un testimonio de verdad, de lo que Dios hace a través de su mensaje. Cuando viene el doctor, él me explica qué es lo que pasa, entonces yo le comento lo mismo, y le dije, mire doctor, yo sé que usted es un profesional, que ustedes tienen las mejores intenciones, pero yo entiendo que no es café lo que mi esposo tiene que tomar.
Yo se lo traigo de casa, yo le traigo jugos verdes, le traigo jugos de fruta, le traigo un caldo, cosas que de verdad yo sé que le va a nutrir. Él se viró a la enfermera y le dijo, haga lo que la esposa está diciendo. Con la edad, eso dio pie, ¿saben qué? A dar un testimonio allí. Porque entonces él vio a mi hijo que se estaba quedando en el hospital, me vio a mí y de alguna manera salió el tema de que nosotros éramos veganos. Ahí en el medio de la recuperación de él. Entonces el doctor pregunta, o sea, primero le habían hecho todo tipo de analítica a mi esposo, por supuesto, para operarlo, y se dan cuenta de que tenía, con la edad que tiene, todos sus signos perfectos. Un hombre perfectamente sano. Y él se sorprendió porque no es normal con una edad X que tengamos pues ese tipo de salud. Entonces él preguntó que qué era lo que nosotros hacíamos y ahí ya usted sabe, me abrió a mí. Estuve explicándole de todo. Ustedes saben lo que pasó con eso, que cuando ya nosotros nos fuimos a ir del hospital, que estuvimos una semana allí, él me dijo, ¿tú tienes algún libro o algunas instrucciones que tú me puedas dar de lo que tú haces con tu esposo? Porque yo noto que su recuperación ha sido rapidísima, para yo dársela a mis pacientes. Me dijo así, doctor. Y yo le dije, por supuesto, doctor, yo le voy a regalar uno de mis libros. Y le regalé un libro, uno grande que tengo, que tiene 350 recetas de comida saludable. Fui a su despacho cuando fuimos a la oficina y se lo regalé. ¿Qué quiere decir esto? Fue tremendo testimonio para él, porque no era lo que yo le dijera, era lo que él vio en mi esposo, su recuperación. ¿Usted sabe por qué se pudo recuperar tanto? Porque su sangre, se pudo recuperar, mejor dicho, tan rápido, porque su sangre era una sangre de calidad. ¿Y por qué era una sangre de calidad? Pues porque estaba llena de los mejores nutrientes. ¿Y cuáles son los mejores nutrientes? Los que Dios nos ha dado en su palabra. Eso nos pasó a nosotros en Miami. Dios nunca se equivoca de lo que Él dice que debemos hacer. Ahí está el Evangelio de la Salud resumido. Ahí está. Y si fuéramos, digamos que ampliarlo, ese Evangelio de la Salud, de esto se trata, de respetar estas leyes que tienen que ver con confiar en Dios, por ejemplo, por encima de todas las cosas, para no estar nerviosos, para no estar ansiosos. También tienen que ver con hacer ejercicio, con tomar la luz del sol, con beber agua y no esos refrescos químicos que tanto daño nos hacen, con comer saludablemente, también con tener aseo interno y también externo. O sea, nuestro cuerpo tiene que estar por dentro limpio, para que las células, que son los ladrillos del cuerpo, puedan funcionar correctamente. Y en este punto cabe mencionarles algo con respecto a esa ley de la salud que tiene que ver con el aseo interno y externo. Si ustedes van a cualquier supermercado o en sus propias casas, miran los artículos o los productos de limpieza y aseo, tanto personal como del hogar, que vende la industria convencional, se van a dar cuenta de que todo es puro químico. Hay una industria alternativa que ha ido cogiendo cada vez más fuerza, porque ha habido un despertar social con respecto a esto, en que nos ofrecen cosas más naturales, hechas a base, por ejemplo, de extractos de plantas. Hace muchos años yo no utilizo, por ejemplo, esas pastas de dientes químicas, ni los jabones, ni el champú, nada de aseo personal, ni para el hogar, como detergentes, como nada de esos químicos que venden, yo utilizo desde hace muchos años. Porque esa química también entra a mi cuerpo y me puede dañar. Hay que tratar de vivir, yo siempre digo que estas leyes de la salud fueron dadas para ir de regreso al Edén, para ir a vivir un estilo de vida que se asemeje lo más posible a lo que el Señor nos dejó desde el principio de los tiempos. Y ese estilo de vida no incluía todos los químicos que tiene este tipo de industria a día de hoy. Para nada. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi abuela iba a limpiar los espejos de la casa, que ella cogía papel periódico y agua y con eso limpiaba. Yo no sé si en sus países pasaba eso, pero hoy no, venden montones de químicos. Miren, todo lo que ustedes vean que dice, por ejemplo, contiene amonio. No usen nada de eso, eso es cancerígeno. Todo eso es cancerígeno. Casi todos los productos de limpieza que hay, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué los permiten? Bueno, porque vivimos en un mundo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero precisamente, insisto, ha surgido una industria, digamos que paralela,
que ha entendido y está dando respuesta a las personas que están preocupadas por este tipo de cosas, porque han estudiado y nos están vendiendo cada vez cosas más naturales. A día de hoy, usted va, por ejemplo, a supermercados como Walmart, porque antes yo no lo compraba ahí, yo todas las cosas las compraba, por ejemplo, en Whole Foods, donde venden muchas cosas sanas, también a nivel de productos de higiene y aseo personal. Pero usted va ahora a tiendas como Walmart y fíjense para que usted vea que ya están las marcas que dicen bio, empiezan con bio, que quiere decir biológico, que quiere decir que son cosas ecológicas, que no tienen nada de esto. En Publix, en cualquier lugar venden, junto con los detergentes, junto con... ¿Por qué? Pues porque se sabe que ese tipo de productos pues nos enferman, porque están llenos de químicos. ¿Cómo ustedes saben si los productos tienen o no químicos dañinos? Muy fácil, cada vez que vayan a comprar algo, tanto comida como este tipo de productos, denle la vuelta y lean los ingredientes. Si a la hora de leer los ingredientes, antes de comprarlos, ustedes ven que tienen nombres larguísimos e impronunciables, no lo compren, son puros químicos. Las cosas naturales no tienen nombres complicados. Mientras menos químicos yo meta en mi cuerpo, pues mejor que mejor. Estas son leyes de la salud que debemos obedecer para poder estar sanos. Que, insisto, empiezan por comer y beber como Dios manda, pero no solamente se trata de eso. Hablamos el otro día acerca de que muchas personas piensan, en cuanto a la comida, que yo creo que para nadie es un secreto el problema que trae para el cuerpo humano comer alimentos de origen animal. Yo creo que eso está bastante claro, aunque mucha gente siga comiendo. Pero hay personas que piensan que eso es lo peor que pueden comer, y eso no es así. Hay productos que les han llamado comida, como es el caso del azúcar, que son aún más perjudiciales. Aún más perjudiciales. Y en nuestras culturas latinas se come mucha azúcar. Pero no solo azúcar cristalizada directamente, ya sea esta de granitos o en forma de terrones, sino también carbohidratos refinados que vienen en cereales que han sido refinados. Miren, todos los alimentos que son blancos, hablando un poquito de comida, todos los alimentos que son refinados son alimentos que están desnaturalizados. Me refiero a arroz blanco, pan blanco, harinas blancas. Dios no nos dio a nosotros alimentos desteñidos de esa manera, nos dio alimentos completos con una coloración. En la cáscara de esos cereales, de los que salen ese tipo de alimentos, primero está la fibra, que es como no es un nutriente en sí, pero es una escoba que nos ayuda a tener el aparato digestivo limpio. La Biblia dice, sabemos que el intestino es el foco de la salud, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que debemos cuidar el cuerpo, pero de saber que la fibra es importante por lo siguiente. El intestino es el foco de la salud. Si nosotros tenemos un intestino saludable, por eso se ha puesto tan de moda el tema de limpiar el colon. Pero no hay que preparar grandes fórmulas ni grandes estrategias para tener el colon limpio. El colon yo lo tengo limpio comiendo lo que Dios manda. Y Dios nos mandó a comer, entre otras cosas, alimentos completos porque tienen fibra, que es lo que nos ayuda, porque hace la función como si fuese de una escoba que ayuda a barrer con los desechos sólidos que están dentro del cuerpo y que deben salir a través de las heces fecales. Eso es algo que lamentablemente la gente no suele comer. Comen muchas cosas refinadas. Entonces lo refinado no solo no tiene fibra, sino también que es pobre en nutrientes. Y la paradoja es que por una parte la industria le quita la fibra, por ejemplo al arroz, y la gente compra más arroz blanco que arroz integral, pero después a ese mismo paquete de arroz le pone enriquecido con tal vitamina, con tal vitamina, con tal vitamina. Pero eso es absurdo. ¿Para qué le quitaste la fibra? La cáscara donde tiene nutrientes, ¿para qué? Para después enriquecerlo. ¿Se dan cuenta que vivimos en un mundo en el que hay un doctor, que él es oncólogo pediátrico, se llama Alberto Martí Bosch, y él dice una frase que a mí me gusta mucho. Él dice siempre, eso es sentido común. Pero lamentablemente el sentido común a día de hoy es el más escaso de los sentidos. Él dice así. Porque es cuestión de pensar. Si Dios lo creó de una manera, es por algo, es porque nos iba a dar un beneficio. Cuando el ser humano se pone a experimentar y le quita a la perfecta naturaleza de Dios lo que Él le puso, pues mala cosa, eso siempre va a tener consecuencias. Si hay algo que he aprendido, es que, ya se volvió a quitar la presentación, no sé por qué, por favor.
si hay algo que he aprendido es que tenemos que desaprender para, como dijo la hermana Elena G. de White, empezar a aprender en los principios correctos. Ella dice, la única forma de mejorar la situación, la única forma que vamos a tener de no tener que estar pidiendo tanta oración por los enfermos, porque tenemos una iglesia sana, es aprender a vivir en los principios correctos. Aprender a comer, a beber como Dios manda, aprender a no tener estrés, llevando nuestras cargas a los pies del Salvador. Hace un momento, y les voy a contar en lo que pone en la presentación, mi testimonio personal. Porque se pidió oración por mí, cosa que agradezco muchísimo al principio de este tema. Realmente este año ha sido un año muy difícil para mí y para mi hijo debido a la ruptura familiar que ha habido. Eso nos ha puesto a nosotros, a mi hijo y a mí, en una situación límite en muchos sentidos. En primer lugar, porque no estábamos preparados para eso. Eso trajo, entre otras cosas, angustia emocional en mí. Y la angustia emocional, no solo en mí, sino también en él. La angustia emocional, el estrés, ese tipo de situación te enferma. Puedes llegar a tener un cáncer igualito que comiendo mal. Las emociones tienen un impacto brutal sobre la salud. La salud tiene mucho que ver tiene mucho que ver también con la manera en la que nosotros percibimos. Por acá. No, el cuadro anterior. Ya en el cuadro anterior ella quiere hacer una fotografía. La salud tiene mucho que ver. Yo le puedo pasar la foto mejor por WhatsApp porque ahí no se ve de calidad los colores. Yo después se la paso. La salud tiene mucho que ver con la obediencia de todas estas leyes naturales. Y fíjense hasta qué punto la salud es multifactorial y el papel que las emociones juegan con la salud, porque esto es algo que tenemos que entender, y en el libro que usted tiene, ahí se va a enterar de todas estas cosas, porque esta presentación, casi todo lo que dice ahí está ahí, lo que solo ahí está muy ampliado. Y fíjense que una de las cosas que a mí me pasó como consecuencia de la angustia emocional tan atroz que he vivido por esta situación, que para mí fue inesperada, fue que se me desarrolló una hipertensión arterial incontrolable. Yo tuve que ir al médico convencional, porque mi hija médico que está en México me dijo, mamá, te va a dar un stroke, porque me subió la presión a unos niveles impresionantes, o sea, tenerla alta en casi 200 y la baja en 160, altísima. Yo me sentí un pitido así en mis oídos, como yo no estoy acostumbrada, no asociaba a que eso era lo que me estaba pasando por la angustia emocional. Fíjense qué importante es la ley de la salud, y por eso estaba hablando de confiar en Dios. Cuando yo tomé conciencia de esto, la situación mejoró muchísimo. Ahora les voy a decir cómo. Y les estoy dando testimonio porque muchas personas, no quizás por una separación como yo, pero pueden ser por otras situaciones, viven también angustia emocional, y eso acaba con nuestra salud. Miren, me subió la presión a ese nivel. Cuando yo fui a la doctora, ella allí me dijo, vas directo al hospital, la tienes que ingresarte por lo altísimo que tienes esto. Yo no fui al hospital, yo hice las cosas de remedios naturales que he aprendido, que quizás fue imprudente en ese momento porque de verdad necesitaba que me bajara, pero preferí seguir por lo natural. Además de eso, me dio un bajón de energía muy fuerte. A mediodía me tenía que acostar. Eso trajo consigo que siendo una persona que hago ejercicio regularmente, no podía hacer ejercicio, no tenía energía. Se me cerró el apetito completo, por lo tanto no podía comer. Como consecuencia, que eso es una de las cosas que trae la angustia emocional, tuve un bajón grande en mi sistema inmunológico. Y se me inflamó, yo no sé por qué, alguna infección, algo, se me inflamaron los ganglios debajo del brazo derecho, que yo no podía ni bajar el brazo. Unas pelotas impresionantes, que por cierto, ¿saben cómo eso me lo curé? Poniéndome cataplasmas de barro. El barro es maravilloso, desinflamó todo eso. Me sacó la infección que había ahí. Pero aprendí, o sea, llegué a un punto tal, esto fue cuestión de semanas, llegué a un punto tal de tomar conciencia. Yo creo que el Espíritu Santo me recordó lo que yo misma enseño, que yo dije, no, espera, yo soy una hija de Dios, yo no puedo estar en esta situación. No, de ninguna manera, yo no puedo estar en esta situación, sea lo que sea que está pasando.
Ahí me arrodillé y le dije, Señor, quítame el miedo, quítame la angustia, ayúdame a convencerme de que sea como sea y a través de las pruebas, de la forma que sea, tú vas a proveer para mí, para mi hijo. La Biblia, me empezó a recordar todas las promesas. La Biblia dice bien claro que Dios siempre va a contestar las oraciones de las mujeres solas y de los hijos solos. Empecé a reclamar todas esas promesas y sobre todo diciéndole, Señor, pon en mi corazón paz. Yo les puedo decir a día de hoy que yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no he dejado de hacer la obra, este ministerio, ni un solo día. Yo he variado la manera de hacerlo. Hacía tiempo no venía a dar una presentación porque yo misma no estaba en condiciones, pero la obra se puede hacer de muchas maneras. Desde casa seguía escribiendo mis libros, grababa a través, porque tengo 2 canales en YouTube, desde casa cuando me sentía con fuerza grababa video, pero no dejé de hacer la obra. Un pastor, que él es presidente de una de las conferencias adventistas en Miami, él me dijo, mira, lo que te está pasando ha sido un ataque brutal contra el ministerio. Pero tú estás al frente del ministerio, por eso te ha tocado a ti tan de cerca. Porque si algo el enemigo odia, es el mensaje de salud. Porque es el evangelio en la práctica. Cuando yo tomé conciencia de eso, empecé a orar, a orar, diciéndole, Señor, quítame la angustia, quítame el miedo. Cada vez que me entraba así, no sé, esa sensación de desamparo profunda, no hay palabras para expresar cómo me sentía. Yo oraba. Señor, ayúdame. Me ponía mucha música cristiana. No me sentía bien como para leer, pero sí para escuchar sermones, cosas que me ayudaran a levantar. Y poco a poco Dios fue quitando esa angustia de mí, que a día de hoy no la tengo. Yo tengo una paz grande en mi corazón. Ha sido un año duro, están ahí las situaciones duras todavía, pero yo tengo paz en mi corazón. Porque si yo no hago esto, entonces ¿con qué moral yo me voy a parar aquí a enseñarles a ustedes acerca de las leyes de la salud? Cuando una de las leyes es la confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios, entonces Dios responde en este sentido. Amén. La presión arterial se me ha mejorado muchísimo. He empezado a hacer ejercicio, no como antes a ese alto nivel, pero he empezado a hacer ejercicio. Sigo, por supuesto, comiendo sano. Utilizo mucho, por ejemplo, aceites esenciales de plantas, como la lavanda, que me ayudan a tener mi sistema nervioso equilibrado. O sea, usando remedios naturales, que es lo que Dios quiere que nosotros utilicemos a través de este mensaje de salud. Miren, ahí hay un ejemplo bíblico. El Señor le dice a este paralítico que estaba en aquel estanque, le dice, ¿quieres ser sano? Esa es una pregunta que le hizo a él y que nos hace a todos a día de hoy. Y a esa pregunta, hasta cierto punto, Hipócrates, el padre de la medicina moderna, respondió diciendo, si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. Si no quiere estar enfermo, hay que aprender a vivir saludablemente. Es que es sencillo. No lo digo yo. ¿Saben quién fue Hipócrates? El padre de la medicina moderna. Yo les decía que tengo una hija que es médico cirujano. Ella se graduó hace como 4 años. Estudió en la Universidad Adventista de Montemorelos. Nosotros viajamos allí, la familia, para la graduación. Fue un fin de semana, 4 días de conmemoraciones y actividades diferentes. Y una de las actividades que hacen ahí en las áreas de la salud para la graduación es hacer lo que ellos llaman el juramento hipocrático, se llama así, en el que ellos se comprometen a hacer moralmente y profesionalmente todo lo conveniente para ayudar a un enfermo. Hipócrates fue quien escribió esto, el padre de la medicina moderna. Él está diciendo, ¿tú quieres vivir con salud? O sea, ¿quieres vivir sin enfermedad? Pues tienes que aprender a vivir sanamente, no queda otra. Tienes que aprender a vivir sanamente. Y vamos a extrapolar esto a la iglesia. La iglesia quiere tener niveles de salud adecuados, pues tenemos que aprender estos principios. No nos queda otra. Nos cuesta practicar lo que se nos está diciendo, pues hay que echar rodilla en tierra y pedirle a Dios que nos dé la fuerza de voluntad, que es esa virtud que perdimos desde el Jardín del Edén, para empezar, o sea, para dejar de hacer lo que no nos conviene y empezar a hacer lo que nos conviene. Es que no hay otra manera de hacerlo. Y yo les quiero matizar algo. Miren,
Los medicamentos, como hablamos hace un momentico, ayudan en un momento determinado, pueden calmar, aliviar un dolor, pero no curan. No curan. Las personas que toman fármacos por siempre. No dejan de tomarlo nunca. Si curaran, no tendrían que tomarlo por siempre. No cura. Lo único que cura o mejora de verdad la situación es respetar las leyes de la salud y los remedios sencillos, que son remedios de Dios. Y dice Elena G. de White, la mensajera del Señor, que el uso de remedios sencillos salvará no una, ni dos, ni tres, sino muchas vidas. Si queremos que las vidas se salven, insisto, necesitamos dedicar tiempo a la instrucción y necesitamos que Dios nos ayude y nos capacite para poder practicar este conocimiento. No hay mensaje, fíjese, el mensaje principal de nuestra iglesia y de la iglesia de todo el mundo, la iglesia cristiana, es predicar a Cristo. Ese es el principal mensaje. Pero un Cristo que murió y que resucitó para darnos esperanza. Pero el brazo derecho para que ese mensaje sea efectivo es el mensaje de salud. Eso no lo digo yo, eso está así escrito. Efectivamente, es el que abre las puertas para esto. Porque allá afuera hay mucha gente enferma. Y cuando usted va a una persona, por ejemplo, con depresión, a una persona sufriendo una ansiedad, hasta insomnio, en algún momento yo tuve, siendo una persona sana, y le dice, tú tienes insomnio, mira, haz esto, que yo... Eso abre la puerta para que la persona te diga, ¿y dónde aprendiste eso? Entonces yo le digo, en mi iglesia, a través del estudio de la Biblia, que es la palabra de Dios, a través del estudio de los libros inspirados del Espíritu de Profecía, y es lo más seguro es que la persona te diga, pues yo también quiero aprender. Y ahí abriste las puertas. ¿Ya para qué? Incluso el pastor venga a dar estudios bíblicos. Cuando yo vivía en Miami, yo vine de España para Miami, viví 8 años en Miami. Allá fui directora de salud de una iglesia grande de allí durante un par de años. Cuando me dieron el ministerio, sinceramente le digo, estaba prácticamente muerto, porque el mensaje de salud es un mensaje impopular. En aquellos momentos allí hay un señor, o había un señor que se llama Miguel Ángel Aragón, que hoy en día es amigo personal mío. Él estaba al frente del Ministerio de Obras Médico-Misioneras. De evangelismo, o sea, de ese ministerio. Y desde que yo llegué, no le caí bien a él por el mensaje que predico. Él era medio rebordete, bueno, y usted sabe, la típica persona que come de todo, claro, entonces le chocaba mucho con sus costumbres. Así que hubo un cierto rechazo. Pero yo he aprendido no a imponer nada, porque esa no es mi misión es informar, que el único convence es el Espíritu Santo, y traté de acercarme a él todo lo que pude, al punto de que empezamos a hacer amistad. Él sufrió, por la manera en la que vivía, un ataque de vesícula terrible. Tenía piedras en la vesícula, yo nunca he padecido de eso, pero él me cuenta que él tuvo dolores, como que él dice que él piensa que los dolores que él sufrió son parecidos a los dolores que sufren las mujeres cuando van a tener un bebé. Eso es lo que siempre dice. Y las piedras que le sacaron, además de costarle un bill de miles de dólares, porque esas operaciones cuestan, no sé, $40,000 aproximadamente. Además de eso, él iba siempre con el frasquito y lo llevaba, decía que para dar testimonio. Así que cuando esto pasó, eso dio la posibilidad de que nos uniéramos. Como ministerio unimos los dos ministerios. Y decidimos empezar a salir de verdad a enseñar a las comunidades de allá de Miami, donde hay tantos y tantos hispanos que tienen un estilo de vida que no es correcto. Yo les puedo decir que fueron 2 años gloriosos. Aquella iglesia siempre estaba repleta, porque empezamos a dar seminarios de salud todos los sábados en la tarde. Empezaron así a venir pocas personas como ahora, pero la voz empezó a correr. Es que el mensaje de salud lleva la firma del cielo. Nosotros no tenemos que preocuparnos porque vengan 2 o 3 ahora. Quien añade las almas es el Espíritu Santo, no nosotros. Y empezaron a venir gente y gente. Empezamos a regalarle bibliografía a todos ellos. Y una vez al mes empezamos a dar, los domingos en la tarde, cursos de cocina vegana para enseñarles, entre otras cosas, a comer saludable. De aquella etapa yo les puedo decir
que la iglesia creció muchísimo. Porque hay veces que estábamos en los cursos de salud y venían personas contentas y me decían, hermana, aquí está mi suegra que no quería saber nada de salud, pero mire, o sea, no quería saber nada de Cristo ni de iglesia, pero le interesa el mensaje. Aquí está el gerente de mi compañía, la iglesia llena. Hemos dedicado mucho tiempo a el tema de la evangelización, pero no lo estamos haciendo echando mano de las herramientas que el Señor ha dejado para ello. Y por eso los resultados son tan pobres. Pero una iglesia, primero, tiene que practicar para después enseñar. Tenemos que conocer, practicar y enseñar. Aquella iglesia está un poco como esta. Yo les digo, la iglesia se llenó. ¿Cuántas personas no se bautizaron a raíz de aquellas conferencias que empezaron por salud? Pero claro, ya llegó el momento cuando las personas vienen y te dicen, ¿quién te está enseñando? ¿Dónde has aprendido? Pues ya está, tú le muestras dónde has aprendido, porque al final todo este conocimiento viene de Dios. Cuando nosotros comprendamos que el mensaje de salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, del evangelio, nuestras iglesias de verdad se empezarán a llenar. Porque hay mucha gente enferma, mucha. Mira, él está diciendo, el uso de remedios sencillos salvará a muchas vidas. Salvará, está por encima de sanará, porque les va a sanar a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés en la Biblia. Así quiere Dios que lleguemos nosotros y que vivamos nuestra vida siendo activos, siendo vitales, con energía suficiente, estando sanos. Miren a la edad que él dice que murió, 120 años, y dice, sus ojos nunca se nublaron, ni perdió su vigor. Fue un hombre absolutamente sano. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero para eso, insisto, tenemos que respetar las leyes de la salud, que son leyes de Dios. Para vivir con salud, recordemos que es esencial aprender el arte de no enfermarse. Y el arte de no enfermarse lo aprendemos en Éxodo 15:26, cuyo versículo solamente al final dice, porque yo soy Jehová, tu sanador, pero antecede 4 condiciones para que de verdad podamos vivir vidas de vigor. Yo termino con esta diapositiva en la que digo lo siguiente: cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir. Amén.